Vamos a orar. Antes de empezar, vamos a orar juntos. Dios Padre, quien ama nuestro espíritu, Dios viviente, te damos gracias. Nos has salvado y nos está guiando en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos está llenando con las cosas preciosas. Por toda esa gracia, te damos gracias, Señor. En el día de hoy, ante la palabra preciosa, los hermanos amados se han reunido. Ayúdanos para que la palabra tuya preciosa pueda ser grabada en nuestro corazón y nuestra alma. También enséñanos con qué tipo de corazón debemos vivir en este mundo y te pedimos que nos gobiernes. Más que todo, desde el 18 de octubre tenemos el seminario. También después de esto tenemos el seminario en coreano. Te pedimos que guíes más almas perdidas para que ellos puedan ser salvas. En el día de hoy encomendamos desde el principio hasta el fin de esa comunión preciosa en tu mano. Oramos en el nombre de Cristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Romanos 15. Libro de Romanos, capítulo 15. Libro de Romanos 15, versículo 1 y 2. Está en el Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El versículo 16, vamos a ver. Capítulo 15, versículo 16. Leamos juntos. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra vez les quiero saludar. Buenos días. Entonces, vamos a tomar un tiempo para saludarnos. Los hermanos, sus lados. Vamos a decir, le extrañé. De verdad, ustedes extrañaban sus hermanos, ¿verdad? Hoy con ese capítulo de 15 de Romanos vamos a escudriñar la palabra de Dios. Romanos 15 habla sobre la vida personal de un cristiano salvo. Como hemos aprendido, Romanos 13 habla sobre la vida de un cristiano salvo en la sociedad, la vida social. Nos enseña y nos manda que debemos obedecer a estas autoridades que Dios había permitido. Y 14 habla sobre la vida en la iglesia. Que no debemos de juzgar a unos a otros, sino tener cuidado. Les expliqué sobre las palabras, el hablar de los cristianos salvos. Y por medio de las palabras, el hablar
Un cristiano salvo puede hacer caer otro hermano, otro alma. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y capítulo 15 de Romanos habla sobre la vida personal de un cristiano salvo. Habla sobre la vida de un cristiano en sociedad, también en la iglesia. Ahora en 15 habla sobre su vida personal. Cómo uno puede crecer en su vida. También aquí versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, no agradarnos a nosotros mismos. La vida de un cristiano salvo no es una vida que agrada a sí mismo, sino para el beneficio de otros. Primeramente, aquí, los fuertes se refieren a los salvos, los que son salvos. Si yo tengo la esperanza eterna, tengo la certeza de ir al cielo, esa persona es una persona fuerte en el Señor. Entonces, ¿quién es el débil? Los débiles son los que no son salvos aún. Ellos viven sin esperanza. Pronto tienen el destino de ir al infierno. Entonces, estas almas que no son salvas, ellos son los débiles, los pobres ante Dios. Porque ellos no saben su destino. También en la iglesia es igual. Los que viven para el beneficio de otros son los fuertes. Los que viven para sí, para su propio beneficio, esa persona es un débil. Entonces, la vida cristiana es una vida de imitar a Jesucristo. Pero esta vida de imitar a Jesucristo no es una vida que vive para agradar a sí mismo. Hay que vivir por otras almas. Y una persona que vive por el Señor, por Dios, por los hermanos, por otras almas, esa persona se está haciendo más y más fuerte. Pero si uno solamente está llevando su vida para sí mismo, su propia vida, su propia fe, entonces esa persona todavía aún es muy débil. Hay una diferencia entre un adulto también con un niño. Los niños solamente tienen interés de sí mismo. Lo que me gusta, lo que yo quiero comer. Casi nunca piensa sobre otras personas. Entonces nosotros recibimos esta actitud de los niños porque todavía son niños, son débiles. Pero cuanto más crezca uno, más podrá ver alrededor. Y especialmente la madre va a cuidar a su niño, su hijo. Esto es la característica, la imagen de una persona madura. ¿De verdad soy una persona madura o muy débil ante Dios? Especialmente, apóstol Pablo era un hombre muy fuerte. En lugar de buscar su propio beneficio, siempre pensaba del bien de otros, de otras almas. Por eso era un hombre muy fuerte. Entonces, cuidar a otros hermanos y ver alrededor, a las almas alrededor, es nuestro deber. Entonces, Romanos 15 habla sobre una cosa. Vamos a ver versículos 16. Versículo 16, se lo leo. Leamos juntos. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Más que todo, apóstol Pablo aquí dice que él es como ministro de Jesucristo. ¿Qué es un ministro? Un ministro en aquel tiempo era como un sacerdote que daban ofrenda a Dios para otros. Pero aquí dice, ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice. Que Dios recibe a los gentiles de apóstol Pablo. Entonces, para ser los fuertes, uno debe guiar las almas perdidas a Dios. Esa persona es una persona fuerte.
Y esto es una parte más importante de la vida de un cristiano salvo. Así está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué los cristianos salvos viven? De la misma manera, para este ministro, es el ministro de Jesucristo a los gentiles, guiando un alma al Señor, guiando más almas perdidas al Señor. Esto es lo que quiere de verdad Dios de nosotros. Entonces, para el apóstol Pablo, él tenía un deseo adelante. Él quería predicar ese evangelio precioso hasta el fin del mundo, hasta lo último del mundo. Versículo 23. Se lo leo. 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros a pasar. Apóstol Pablo tenía un deseo muy grande. Quería ir a España. España está como en fin de Europa. Entonces, apóstol Pablo quería predicar el evangelio hasta esa ciudad de España, hasta el fin de Europa, hasta el fin. Entonces, hoy en día necesitamos ese deseo, ese celo ante Dios, de querer predicar el evangelio de esta manera. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Muy simple la razón, que es la razón más grande. Porque estamos muy felices después de recibir la salvación. Hay una razón muy grande. ¿Qué es esa razón? Es porque el infierno existe. El infierno de verdad existe. La Biblia ¿ustedes piensan que la Biblia habla más de infierno o de cielo? Habla mucho más sobre el infierno que el cielo. El infierno, lago de fuego, es eterno. Hay gusanos y nunca puede uno descansar. Es un lugar muy temeroso. Entonces, una persona que no es salva, tiene que ir a ese lugar donde hay lloros y crujir de dientes, ¿no? Por eso, recibir la salvación es muy simple, ¿no? Lo que había hecho Jesucristo para mí. Cuando uno puede entender eso exactamente en su corazón, es salvo. Por eso Dios había hecho la salvación algo muy fácil. Por eso se dice que la salvación es un regalo. Es un regalo tan precioso, tan valioso. Pero mucha gente todavía aún no está preparada para recibir ese regalo de Dios. ¿Quién va a ir al infierno? Más que otros, los que están alrededor, los que están en mi vida, ellos van a ir al infierno. Mis padres, que yo amo tanto, pueden ir al infierno. Los hijos que tengo, que yo amo tanto, tal vez ellos van a ir al infierno. O sus amigos, sus familiares, sus parientes, todos ellos. Por esta razón tenemos que predicar, compartir ese evangelio con ellos. Recibir el evangelio, recibir la salvación es muy fácil, simple. Pero hay muchos casos donde muchos no pueden recibir la salvación porque no fue dada la oportunidad a ellos de recibir y escuchar. Muchas veces me pongo muy triste. Hay muchas personas que van a la iglesia, ¿no? Aquí en la ciudad de Los Ángeles hay tantas iglesias. Pero cuando yo me encuentro con las personas, casi nadie había entendido sobre ese evangelio, la salvación verdadera. ¿Han recibido la salvación? Sí, me dice sí. ¿Cómo? Y me dice,
yo me tengo que seguir adelante y tengo que hacer más cosas para Dios. Uno dice, yo recibí mi salvación por medio de Jesucristo. Y le pregunto yo, ¿entonces puede ir al cielo? Me dicen, no estoy seguro. Pero voy a arrepentirme y voy a ofrendar. Y tengo que estudiar más la palabra. De esta manera puedo ir. Uno dice eso porque todavía no ha entendido la salvación, el evangelio verdadero. Que por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, que todos mis pecados ya habían sido quitados, borrados. Entonces esta persona no entiende de ese evangelio verdadero. Por eso no tiene la certeza de ir al cielo. Es gratis, no tiene que pagar nada. Es gratis. Pero por sus pensamientos, por sus maneras de vivir en el pasado, uno no puede aceptar eso en su corazón. Entonces, ¿a dónde va a ir esa persona? Al infierno. Aunque crea en Cristo, si uno no entiende correctamente de verdad en su corazón sobre ese evangelio verdadero, será perdido. Por eso nosotros predicamos ese evangelio. La Biblia dice así, que dos estarán moliendo, pero uno será dejado, uno será quitado. Dos estarán en la cama, uno será quitado, uno dejado. Es algo muy temeroso. Por ejemplo, su esposo amado, su esposa amado, están juntos en la cama durmiendo. Pero en un día, un instante, el destino eterno de ellos, los dos, será muy diferente, ¿no? Uno solamente está gastando su tiempo sin hacer nada valioso. Pero en el día en que uno no espera, va a venir ese día. Y todo terminará. La oportunidad se acabará en ese día. Ese día de verdad va a venir, va a llegar. Cuando uno no espera, va a venir el Hijo de Dios. Con ese corazón de temor, de no querer preguntar o pedir a las personas, uno pierde su oportunidad de predicar. No vivimos en este mundo para mí mismo. Vivimos para ser un sacerdote de ese evangelio. A veces cuando veo a la gente me pone muy triste. Muchos malentienden su vida cristiana. Leyendo la Biblia solito. Leyendo y meditando la palabra de Dios en una tienda de café. Ellos piensan que eso es una vida cristiana. Pero en la Biblia había visto Jesucristo andando en el mar, en la playa, leyendo la palabra de Dios. No estoy diciendo que nunca debe hacer eso. Pero cuando uno pierde y olvida del esencial de todo, el propósito de todo, puede perder todo. Jesucristo en la Biblia dice que no tenía tiempo de comer. Ni tenía tiempo de comer. Y el apóstol Pablo fue azotado, fue pegado muchas veces. Con una vida que no quiere sacrificar, con una vida que no quiere sufrir por Cristo, por evangelio, no puede ser predicado ese evangelio. La vida cristiana no es, algunos malentienden y piensan que vida cristiana es disfrutar, es como un pasatiempo. Eso es malentendido. Un cristiano salvo tiene una misión muy grande. Eso es de predicar el evangelio, compartirlo con otros. Por medio de ese evangelio, uno puede vivir eternamente. Uno puede morir, será perdido eternamente. Por eso, el valor completo, el valor absoluto está en ese evangelio. Dependiendo de cada día de nosotros, el destino eterno de otros
de las personas alrededor será decidido. Por esta razón nosotros predicamos el Evangelio. Vamos a buscar 1 Corintios 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21, leamos juntos. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué aquí dice que predicar es locura? Porque es algo muy valioso, muy importante, pero las personas que reciben eso no saben el valor de eso. Aquí dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Uno en su propia manera cree en Dios, cree en Jesucristo, pero ellos todavía, hay muchas almas que todavía no habían entendido el Evangelio verdadero. Hace un tiempo he visto un video y ahí sale como bichos que viven en infierno, en el fuego, perdón. Hay un como camarón que vive en lava, en fuego ardiente. Y eso me hizo pensar, wow, vida, hay cosas así en ese infierno, en ese fuego tan caliente, ¿no? Por eso, puede uno entender que el infierno de verdad existe. Si yo he recibido la salvación, ahora tenemos que sacrificar todo lo que tenemos, hasta nuestra vida, para predicar ese evangelio con otros. Pastor Spurgeon dijo así, que tenemos que usar todas las maneras, excepto de pecar, tenemos que usar todas las maneras para predicar el evangelio. Que el pastor Spurgeon, su propósito único de su vida es solamente predicar el evangelio. 5 veces dijo en esa frase, solamente. ¿Por qué solamente? Es porque es muy importante salvar un alma para que esa alma no sea perdida. Apóstol Pablo sabía de la existencia del infierno. También Jesucristo sabía la existencia del infierno. De la misma manera, nosotros tenemos que pensar de eso siempre, para poder predicar el evangelio con un corazón más serio. ¿Qué es el pecado más grande que habla la Biblia? En Mateo 12 dice, cuando uno blasfema el Espíritu Santo, esto es el pecado más grande. Que todos los otros pecados pueden ser perdonados, pero el pecado de blasfemar el Espíritu Santo no se puede perdonar. Entonces, ese pecado es rechazar el evangelio. Jesucristo o Dios nos está ayudando, está tratando de ayudarnos a creer en el evangelio, pero la gente rechaza y no cree. Entonces, para los cristianos salvos, ¿qué es un pecado más grande? El pecado de no predicar el evangelio, el pecado de bloquear, impedir para que la gente reciba la salvación. Vamos a buscar 1 de Timoteo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Leemos juntos.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Un incrédulo no sabe de la existencia de infierno y cielo. Pero yo soy salvo. Yo voy al cielo. Si uno puede decir eso, tiene que también proveer y ver las personas alrededor. Porque si no es un pecado muy grande, ¿no? También justificarse uno es maldad. Uno dice, no tenía oportunidad de predicar. Ahora no es el tiempo. Cuando uno se está justificando y está diciendo que no hay oportunidad, esto es maldad. El proceso de predicar el evangelio es muy importante, pero el resultado también es muy importante. Entonces uno tiene que, a pesar de uno trata mucho, el resultado, si uno de verdad ha recibido la salvación, no, esto es muy importante, ¿no? La Biblia dice esto. ¿Y por qué dice eso? Porque el resultado de evangelización, de predicar, es muy importante. Pero hoy en día, cada día, muchas personas viven cada día sin pensar de la cosa más importante de su vida. Cada día pasa muy rápido, ¿no? Ahora estamos en octubre. Una semana pasa, un mes pasa, vuela, ¿no? Pero lo más importante, está volando el tiempo porque estamos muy ocupados. Pero en esta vida tan ocupada, es posible que uno viva sin pensar de la cosa más importante. Nosotros conocemos muchas personas, pero fácilmente consideramos muy ligero como la vida eterna de uno, ¿no? La vida eterna de las personas alrededor. Nosotros cada día encontramos las personas, ¿no? Conocemos a las personas, pero muy lamentablemente no pensamos muy profundamente sobre el destino eterno de ellos. A veces por un conflicto odia a las personas, ¿no? Cuando es herido, tiene mucha dificultad. Pero esta persona es muy débil, por eso es así. Una persona fuerte es sacerdote del evangelio. A pesar de la situación, va a hacer su deber, de su responsabilidad de salvar a las personas. Pero si uno está muy metido en sus emociones, no puede ver la cosa más importante. Es más importante que esa persona me dañe o es más importante que esta persona vaya al cielo. No se puede comparar uno. En lugar de tener dificultad en estas cosas de mis emociones, la cosa más importante es que esa persona va a ir al infierno eterno. Vamos a buscar Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes 11, 4. Leemos juntos. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Por qué nosotros no sembramos? Es porque nosotros observamos tanto. Nosotros vemos la situación. Si dice, su corazón es muy duro, aún no es el tiempo. Pero preguntas a sí mismo,
¿Cuándo va a venir el tiempo justo? Si uno está observando demasiado, si uno está esperando mucho por el tiempo correcto, entonces no puede predicar el evangelio. Esta persona tiene el corazón muy duro. Pero, ¿de verdad hay personas sin ese corazón duro? Todos tienen corazón duro, ¿no? Pero cuando nosotros vemos ese corazón duro de alguien, cesamos de predicar, ¿no? Pero aprendemos que el infierno existe. Y tratamos de pensar de esto, pero olvidamos muchas veces. Piénsalo bien. Mi padre que yo amo tanto, mi madre que amo tanto, mi hijo, mi hija que yo amo tanto, mis vecinos, mis amigos. Nos reímos, con sonrisa hablamos cada día con ellos, pero hay que pensar de su destino eterno. ¿A dónde van a ir ellos después de morir? Personalmente, mi papá era un hombre con corazón muy duro. Mi padre estaba en la religión de budismo. Era un servidor en esa religión, budismo. Por eso cada vez que yo hablaba con mi papá, el resultado, conclusión no fue muy buena. Todavía me acuerdo. Resultado, la conclusión de nuestro hablar siempre fue pelea. Yo le llamo para hablar, para predicar el evangelio y él me dice que deja de hablar, deja de llamarme. Pero un día fui a la iglesia y escuché sobre el infierno. Tema de la predicación de este día era infierno y cielo. Pero el pastor habló poquito sobre el cielo. Pero sobre el infierno habló más sobre el infierno más que como una hora. Más de una hora. Y al regresar a la casa tenía esa carga en mi corazón. Y llegué a mi casa, mi papá estaba ahí sentado. Y empecé a llorar yo al ver a mi papá. Mi papá como no sabía qué hacer. Porque yo siendo su hijo estaba llorando de repente al entrar a la casa. Mi papá entonces recibió la salvación luego y falleció. Pero yo personalmente pienso así. Si mi papá no hubiera recibido la salvación, yo creo que en mi vida cristiana yo hubiera tenido una carga, un sentimiento muy grave en mi corazón. Pero ¿cuántas personas hay como así en mi vida? A veces yo recibo llamadas y voy a visitar hospital. Muchas veces veo a las personas en la condición de coma. Si es mejor predicar a esa persona y hablarle a esa persona aunque está en coma, aunque no tiene consciente. Pero muchas veces, si uno no puede checar, no puede conversar con esa persona porque está en coma, por eso me da mucha tristeza. Y a veces eso me pone a pensar, solamente si yo hubiera tenido un poquito más tiempo antes de que pasara eso, ¿no? Si podemos predicar un poquito más diligentemente. Entonces esta persona tal vez hubiera escuchado el seminario, ¿no? Entonces, ese tiempo viene muy rápido. ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué el infierno existe? El infierno de verdad existe. Cuando una persona no puede recibir la salvación, porque yo no he predicado a esa persona cuando muere va a ir al infierno. Lo que hace Satanás es cegar nuestros ojos.
para no poder ver la cosa más importante. La Biblia dice que es un espíritu que confunde, el espíritu. Y nos da confusión, nos da caos para que uno no pueda entender la Biblia y el seminario. Entonces muchas veces Satanás va a trabajar para que esa persona no entienda lo que está escuchando. Hasta el corazón de un salvo puede dar ese caos, confusión, Satanás en su corazón, para que ese cristiano salvo no haga su deber, su responsabilidad de predicar el evangelio. Viendo la vida de uno, hay gente que está discutiendo, está teniendo contención por las cosas más pequeñas. Uno dice, eso es correcto, eso es correcto. Todo eso no importa, ¿no? La cosa más importante es si esa persona va a ir al infierno o cielo. Entonces somos sacerdotes de Dios, de evangelio. Por eso Dios quiere que nosotros hagamos nuestro deber. Vamos a buscar Tito, capítulo 1, Tito. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 2 y 3 se los leo. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 3 dice que en su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dios había escogido que por medio de la predicar uno puede recibir la salvación. ¿Por qué uno tiene que predicar? Porque si no predicamos, las personas no pueden recibir la salvación. Ese versículo es muy importante. Si yo enmudezco, si yo no digo nada, si yo cierro mi boca, entonces la obra de Dios puede ser parada. ¿Con qué tipo de corazón uno predica? ¿Y cuántas veces uno predica? Eso de verdad afecta la obra de Dios. Entonces, las personas alrededor, ellos reciben la salvación o no reciben la salvación. Esto depende de mis acciones, mi vida también. Dios nos llamó como espías, como guardia. Entonces, la vida, el destino eterno de cada una de las personas de mi trabajo depende de mí. La salvación de mis familias, de mis hijos, de mis parientes, de mis amigos, depende de mí. Yo no puedo ser liberado de eso. Es muy importante, me había encomendado Dios. Después de salvarnos, Dios nos había dado una misión más grande. Si nosotros predicamos, esa persona vive. Si no, muere. Por eso la Biblia dice que estés fuera de tiempo o en tiempo, uno tiene que predicar el evangelio. ¿Por qué dice prediques el evangelio? Porque predicar el evangelio es muy simple. Es solamente es abrir nuestra boca. Si nosotros observamos tanto y vemos la situación, el tiempo, no es correcto. Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón, nuestra boca, nuestros labios. Por medio de hablar, ellos pueden recibir la salvación. Hechos, vamos a ver Hechos. Hechos, capítulo 4.
Hechos capítulo 4, versículo 1. Solamente la parte principal voy a leer. Está en el Nuevo Testamento, Hechos 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablan tu palabra. Aquí viendo la Biblia, predicar, hablar, hay muchas palabras así. Es algo muy familiar para nosotros, pero de verdad el Evangelio uno predica con su boca. Entonces, ¿quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que hablar? Yo. No es la responsabilidad de otro, sino mi responsabilidad. Durante el tiempo de iglesia primitiva, muchos discípulos esparcieron. Y ellos cuando esparcieron a todo lado, ellos predicaron el evangelio en cada lugar. Ellos hablaron. Tenemos que hablar también. Y también la Biblia muchas veces dice exhortar. La palabra exhortar. Vamos a ver Hechos 19. Hechos 19. Hechos capítulo 19. Versículo 1. Se lo leo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Versículo 8. Dice, discutiendo y persuadiendo. La Biblia dice persuadiar, ¿no? Persuadiar. En texto original dice pedir y rogar otra vez. Cuando uno pide a una persona una vez y esa persona recibe la salvación, es como un milagro, es casi imposible. Uno tiene que rogar y pedir. ¿Sabe qué es pedir? Tiene que pedir y rogar. En Jueces hay ese acontecimiento de Dalila tentar a Sansón, ¿no? Y viendo eso, me dio cuenta, es correcto. Entonces la mujer continuamente estaba rogando y estaba como pidiendo a Sansón. Dime el secreto, ¿no? Entonces luego, ¿qué pasó? Cuando estaba preguntando, que Sansón, su corazón estaba muy molestado. Entonces se sintió tanto dolor en su corazón porque la mujer estaba pidiendo y pidiendo. Dalila estaba rogando y rogando. Entonces luego, ¿qué pasó? Sansón estaba en angustia. Su alma fue reducida a mortal angustia. Por eso, los cristianos son peores que Dalila, ¿no? Dalila, para ser usado por Satanás, estaba presionándole a su esposo y estaba rogando como muchas veces. Pero nosotros los cristianos no hacemos tanto como a ella. Nosotros no rogamos, solamente una vez pedimos, invitamos y ya. De esta manera, en 10 años uno no puede predicar ni una persona. Obviamente, sí, predicar es por medio de la iglesia. Pero hay que pensar y reflexionarse. ¿Cuántas personas en mi vida, alrededor de mí,
había sido como guiado al seminario, al evangelio. Entonces, por persuadir es como preguntar muchas veces. Apóstol Pablo también. Él estaba persuadiendo muchas veces, ¿no? Vamos a ver 28, Hechos 28. Hechos 28, versículo 22. 23, perdón. Y habiéndoles señalado un día, vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El versículo 23 dice, persuadiéndoles acerca de Jesús. Muchas veces estaba persuadiendo sobre Jesús a ellos. Estaba persuadiendo. Y el resultado fue que muchos recibieron la salvación, ¿no? Porque por medio de mi vida la gente no puede recibir la salvación. Dependiendo de nuestra actitud, postura de nuestro corazón, el resultado será. Tal vez hay un problema en nuestra actitud. Muchas veces nosotros predicamos el evangelio, pero no hay corazón. Y uno cede fácilmente. Uno no quiere molestar a otros, solamente quiere guardar la relación buena con esa persona. Hay un dicho muy famoso por un puritano que Satanás nos da la buena relación con las personas, pero en cambio de eso, quita el destino eterno de esa persona. Si uno no predica el evangelio, puede hacer muchos amigos, puede vivir una vida tranquila entre sus amigos, también en su casa, con las personas en su vida, ¿no? Pero en el momento uno empieza a predicar, habrá problemas, ¿no? Todas las relaciones se cortan. Entonces un cristiano salvo tiene que elegir. Hay que elegir si uno quiere relación buena o quiere que esa persona vaya al cielo. Hay que elegir. Entre mis amigos de mi pasado, casi no yo los veo. Yo antes de recibir la salvación tenía unos amigos muy cercanos. Pero cuando yo prediqué a ellos no querían oír eso. Pero hubo algunos amigos que me escucharon, me oyeron hasta el fin. Y algunos de ellos me dicen que recibieron la salvación después de escuchar el seminario. Entonces sí, algunos recibieron la salvación. Pero ahora cuando pienso de esto, le doy muchas gracias a Dios. Porque muchos se fueron de mí. Pero todavía son pocos, esta poca cantidad de amigos son salvos. Están en la iglesia. Antes de ser un pastor, de ser llamado como un pastor en la iglesia, yo era un maestro. Entonces me llamaron a ser pastor en la iglesia, por eso yo dejé mi trabajo de ser maestro y vine acá. Pero en mi trabajo de maestro yo estaba ahí trabajando por como 8 años. Pero solamente hay una cosa que yo me arrepiento, porque no he predicado más. Pensando que yo nunca veré a esas personas otra vez en mi vida. Eso me dio mucha culpabilidad, mucha carga. Pero cosas así de verdad pasan. Por eso cuando yo renuncié a mi trabajo de ser maestro, yo estaba pensando, cuando me paro ante Dios,
tal vez yo me arrepentiría de la misma manera. Que yo tengo que vivir mi vida y tengo que predicar para que no vuelva a hacer eso otra vez. Y me propuse en mi corazón desde este momento. Cuando uno quiere predicar el evangelio, tiene que rogar. Tiene que persuadir. Aquí tengo un estatus de datos sobre como los que venden. A un vendedor con éxito, un vendedor exitoso. Entonces preguntaron, para vender una cosa, ¿cuántas veces uno persuade o pide? Uno dice, solamente una vez, 48% dijeron, solamente una vez. 25% 2 veces. 15% dice 3 veces. Y más de 4 veces eran 12%. Pero entre estas personas que preguntan más de 4 veces para vender esa cosa, ellos tienen más éxito en su negocio. Entonces, nosotros cristianos salvos tal vez somos peores que estos vendedores. Para vender un producto, estos vendedores, ellos piden y explican muchas veces sobre su producto, pero nosotros tenemos este evangelio y cuántas veces nosotros persuadimos a la gente para las almas alrededor. Tenemos que abrir nuestra boca muchas veces para que esa persona reciba la salvación. Vamos a buscar San Lucas 18. San Lucas 18, versículo 5. San Lucas 18, versículo 5. Se lo leo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Creo que ya saben de esta historia. Habla sobre ese juez injusto y la viuda. Ese juez injusto era de verdad injusto. Por eso, originalmente ese juez no hubiera escuchado de la petición de esa viuda. Pero aquí está la sabiduría. Muchas veces estaba molestando a la viuda ese juez. Entonces, esa parábola habla sobre la oración, cómo uno tiene que seguir de orar. Pero cuando se trata de predicar a las personas, podemos recibir una sabiduría de aquí. De verdad tenemos que guiar las almas al camino correcto antes de que viniera el Señor. Aquí tenemos muchos estudiantes jóvenes. No hay excepción. Cuando se trata de predicar el evangelio, no hay ningún cristiano salvo que es excepción. Cuando yo predico, hay una cosa que me siento. El predicar el evangelio es algo que Dios hace, pero usa a los hombres. También hay cosas que yo tengo que preparar de mi parte. Pero si uno no prepara, el resultado no es muy fácil. La Biblia compara el evangelio, evangelizar a las personas como labrar. Cuando un granjero va a calcular y va a sembrar, ¿no? Por eso nosotros necesitamos calcular y
preparar. ¿A quién voy a predicar? Hay que pensar y luego hay que hablar. Normalmente, después de 1 mes o 2 meses, uno dice, tengo 1 mes o 2 meses antes de que venga a ese seminario. Pero pregúntale antemano. Y hay que ver a estas personas. Y puede preparar un regalo muy pequeño. Porque el regalo puede cambiar el corazón de uno. Cuando uno empieza a recibir regalos, esa persona, su corazón cambia. No solamente con sus palabras, sino como un regalito, ¿no? Hoy, después de escuchar el sermón, no solamente debe pensar que voy a hablar, voy a predicar solamente. Vamos a buscar Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 16. Proverbios 18, versículo 16. Vamos a leer juntos. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Quién es lo más grande? Es Dios. Entonces, después de ser pastor, me di cuenta que hay muchos arrepentimientos de mi pasado. Una cosa que me arrepiento, una vez yo he comprado un plato de comida para mis estudiantes en mi clase para poder predicar a ellos. Pero yo estaba comprando y viendo la cantidad de dinero me sentí poquito, pero después me dio cuenta que el valor de estas almas son más grandes que el dinero. Entonces luego, viendo la Biblia, estaba leyendo y me dio cuenta, ¿por qué yo no he comprado otros platos, más platos de comida para ellos, como de postre y otras cosas? Pero en ese tiempo, muchos niños vinieron a mí para comer comida conmigo, también para recibir consejería de mí. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué yo estaba muy tacaño en este tiempo? Porque si no hubiera sido tan tacaño, hubiera yo predicado a más almas. Ahora me arrepiento mucho de eso. Entonces, es correcto cuando dice ese versículo que el regalo, dádiva de hombre, le ensancha el camino y puede ensanchar el corazón de otros. Pero creo que hoy en día tenemos que tener un corazón más grande, más anhelante. Hoy en día la gente no está dando gracias. Muchas personas no están dando gracias por aún las cosas grandes. Por eso hay que pensar, hay que dar más importancia, valor al el Evangelio para poder salvar las almas. Vamos a ver Proverbios 19, versículo 6. 19, versículo 6, vamos a leer juntos. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Dice aquí que cada uno es amigo del hombre que da. Pero a un tacaño no hay amigos para él. Uno dice, todo es mío, eso es mío. Entonces esa persona no va a tener amigos, no va a poder hacer amigos. Al vendedor, ellos dan como regalos pequeños para sus clientes.
Entonces, en el mundo pasa eso. Entonces, cuando se trata de las cosas espirituales, con estas almas, ¿cuánto más, no? Entonces, tenemos que dar más valor a estas almas. Cuando tenemos ese corazón, podemos guiar más almas a Dios. En una semana tenemos seminario en español. En un mes tenemos un seminario en coreano. Por eso quiero que nosotros preparemos con el corazón. Un año pasa, vuela. Si uno de verdad con todo su esfuerzo, corazón había tratado de predicar, entonces está bien, ¿no? Pero otro, como uno, pasa un año, 2 años, mucho tiempo, pero no hay ningún fruto, no hay ningún esfuerzo de querer predicar el evangelio. Entonces tiene que tener pena, vergüenza ante Dios. Porque te dice, sí, es correcto que tenemos esa responsabilidad ante Dios. Hay también cosas que debemos preparar personalmente. Para abrir el corazón de uno es correcto que nosotros que hablemos y también preparemos el regalo. Pero en nuestro corazón, en nuestra vida personal necesitamos algo y ahora vamos a escudriñar eso. Primeramente, para predicar hay que vivir limpiamente. Hay que ser puro ante Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 17. San Juan 17, versículo 19. San Juan 17, versículo 19. San Juan 17, versículo 19. Leemos juntos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo aquí dice que Él mismo se santificó a sí mismo, para que también otros sean santificados en la verdad por medio de Él. Entonces, para que la gente alrededor reciba la salvación, el Espíritu Santo tiene que trabajar. Obviamente no podemos ser limpios y puros perfectamente, pero hay que tratar. Si yo no vivo una vida pura ante Dios, Dios no va a conectar, no me va a dar almas. En 1 Corintios 2 dice, apóstol Pablo dijo que mi palabra y mi predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces, la salvación de uno es el trabajo de Espíritu Santo y Dios. No por medio de su ciencia, de su conocimiento, su palabra. Entonces, para que el Espíritu Santo trabaje, tiene que ser limpio, puro. Tiene que vivir una vida sincera, honesta. Si tiene pecado, tiene que confesar en su corazón para limpiar sí mismo. Si hay algo indigno ante Dios, tiene que tirarlo, dejar. Si hay algo inhonesto, algo que no es honesto ante Dios, Dios no puede trabajar por medio de usted. Tiene que ser honesto y limpio ante Dios. Si hay algo que no es correcto ante Dios en su vida, en su corazón, hay que tirar, hay que dejar, hay que arrepentirse, hay que confesar ante Dios. Los israelitas, ellos perdieron en la batalla contra la ciudad de Ai. Entonces, un hombre Agán, él había cometido un pecado escondido. Por eso, todos los israelitas, ellos perdieron, ¿no? Entonces, para conquistar esa ciudad de Ai, Josué dijo una cosa.
que purifiquen sí mismo y esperen por mañana. Que mañana se refiere al día de victoria. Entonces, para ganar, para tener victoria, tiene que uno santificarse a sí mismo. Si ya había entrado las cosas indignas ante Dios en su corazón, en su vida, Dios no puede trabajar. Si hay soberbia, arrogancia, tiene que dejarlo. Si hay odio, tiene que dejarlo. También si no es honesto en su vida de ofrenda, dar ofrenda, tiene que ser honesto. Si no es honesto, Dios no va a contestar a su oración. Y Dios nos va a decir que tú purifícate a ti mismo primero. Y luego puedes tener victoria. Y si no puede ser purificado, Dios va a esperar hasta que uno purifique a sí mismo. Entonces, para apurar eso, para evitar eso, tenemos que ser santos, tenemos que ser limpios. Uno tiene que ser limpio y puro para que Dios pueda trabajar por medio de mí. De esta manera Dios puede usarme. ¿Y qué más? Vamos a buscar Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Nueve y 10, leemos juntos. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1. La primera cosa que Dios había creado era luz. Después de hacer la luz, Dios dividió, separó. Entonces, después de crear la luz, separó la luz y la oscuridad, las tinieblas. Y luego también separó las aguas. Y luego separó Dios la tierra y el mar. Entonces, después de separar todas esas cosas, ¿qué pasó? Versículo 11. 11, leemos juntos. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Después empezó a llevar frutos, después de separar. Empezó a producir la tierra hierba verde, después de que Dios había separado las cosas. Es un principal muy importante. Si la tierra está bajo el mar, la agua, esa semilla no puede dar fruto, no puede como producir hierba. Pero cuando se separa la tierra con agua, empieza a producir hierba verde en la tierra, ¿no? Esto representa la comunión de los cristianos. La iglesia significa un grupo distinguido, un grupo separado. Iglesia significa un grupo separado, distinguido. Pero si uno no está llevando bien su vida de la comunión, es muy difícil llevar frutos. Permaneced en mí, dijo, y yo en ti. Si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar frutos de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando dice pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tiene que recibir nutriente el pámpano de la vid. Por eso, siendo miembro del cuerpo, tiene que estar conectado al cuerpo para poder trabajar, ¿no?
después de recibir la salvación, una vida de la comunión. Esto es la clave de su vida cristiana. Pero si uno solamente escucha la palabra, el sermón, es muy difícil llevar frutos. Necesita esa relación con los hermanos. La comunión. La comunión es muy importante. La comunión de la fe nos ayuda a saber, entender el bien en Dios y también trabaja entre nosotros. Filemón, capítulo 1. 5 dice que en la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, si quiere ver el trabajo de Dios, necesita uno reunir con los hermanos, la tierra con la tierra, agua con agua. Cuando uno se separan de esta manera, va a producir hierba verde de su tierra. Por eso en la vida cristiana, la comunión correcta con los hermanos, muy importante. Como saben, no solamente nos reunimos en domingo y miércoles, también tenemos otras comuniones por grupos. Hay que venir. También domingo, les pido que no se vayan después de solamente escuchar la predicación. Para mí mismo, para usted mismo, es mejor, es beneficioso quedarse para la comunión. De esta manera puede llevar frutos, otros pueden recibir la salvación. También les pido que el miércoles que vengan. Domingo, miércoles, son tiempos más importantes para su fe. Y Dios va a ayudarle a poder llevar frutos en su vida. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Vamos a leer juntos. Hechos 2, versículo 46 y 47, leamos. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido salvos. 47 dice, Señor añadía cada día a la iglesia los que habían sido salvos. Añadir aquí significa que a Dios pertenece a Él el poder de salvar. No por medio de mi poder, sino por medio de la ayuda del Señor puede uno recibir la salvación. Pero cuando uno estaban juntos, unánimes, compartiendo, Dios permitió todo eso. No es que en este tiempo ellos tenían mucho tiempo. No es así. Cuando vemos la historia, ellos estaban muy, muy ocupados. Y hubo mucha persecución hacia los cristianos salvos en aquel tiempo. Y entre todo eso, ellos reunían cada día. Venir a la comunión una vez es muy importante. Tenemos comunión por distrito. También miércoles, también domingo tenemos sermón y comunión. Tenemos comunión después de esa predicación dominical. No es para otros, sino para mí mismo. Para las almas alrededor también. Uno cuando comparte la situación de predicar a las personas, otros hermanos van a orar por esa persona. Y habrá el trabajo del Espíritu Santo. Pero si yo no estoy conectado a la iglesia, a la comunión, entonces los hermanos no pueden orar por mí, tampoco por esa alma. Por eso hay que venir activamente, hay que ser más involucrado a estas comuniones, a la iglesia.
Vamos a buscar Salmos 106. Perdón, Salmos capítulo 126. 126. Salmos 126. Salmos capítulo 126, versículos 5 y 6. Los dos versículos leemos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En el proceso de predicar el evangelio se requiere sacrificio y sufrimiento a veces. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aunque las almas tienen corazón muy duro, a veces ellos no quieren escuchar. Pero si uno no persevera y no sufre, no habrá no podrá cegar con gozo. O sea, Jesucristo sufrió mucho. Por medio de su sufrimiento y muerte yo fui salvo. Entonces, requiere su sacrificio, su sufrimiento para salvar las almas alrededor de la misma manera. No hay nada que uno puede cumplir sin sacrificio y sufrimiento. En el mundo, sacrificio y sufrimiento en el mundo es vano. Pero sacrificio más hermoso ante Dios es sacrificio para el evangelio. Dios nos había mandado, nos había llamado como sacerdote del evangelio. Esto es la vida cristiana correcta ante Dios. Romanos 15 dice que nosotros, los fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, agradarnos a nosotros mismos. Entonces, también el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos ministros, sacerdotes de evangelio para dar los gentiles a Dios. Estamos en fin del tiempo. De verdad estamos viviendo en los últimos tiempos. Si no estemos despiertos, perderemos muchas almas alrededor. Ese amor que Jesucristo murió por mis pecados, por mí. Y ese evangelio precioso tiene que ser predicado a las personas en todo el mundo, alrededor, ¿no? Entonces, para hacer eso, mi actitud, mi corazón, muy importante. En estos últimos tiempos, por medio de nosotros, tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para que el evangelio sea predicado a un alma más, al menos. Desde 18 tenemos el seminario de la Biblia en español. En noviembre tenemos un seminario en coreano. Por eso vamos a orar. Vamos a pasar el tiempo orando, preparando. De esta manera muchas almas pueden ser guiados. No mi emoción, no mi celo. Entonces, una fe que depende de su emoción y todos estos sentimientos es una fe inmadura. Por eso somos fuertes ante Dios, ¿no? O sea, los fuertes tienen que ver las almas alrededor, tienen que sacrificar otras almas perdidas a Dios, guiarlas al Señor. Y continuamente, consistentemente tenemos que rogar y pedir, invitar. Vamos a orar para terminar. Dios Padre viviente, te damos gracias. Gracias por habernos llamado y permitirnos escuchar tu palabra preciosa. Te pedimos que estés con los hermanos preciosos de la fe y ayuda a cada uno de nosotros para ser utilizado preciosamente para predicar el evangelio a las almas perdidas. Y que te pedimos que proteges cada uno de los hermanos preciosos aquí.
para que ellos puedan cumplir su deber y responsabilidad de predicar el Evangelio como sacerdotes del Evangelio. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.